Buenos días, hermanos de la Iglesia de La Serena, Antofagasta y también de Arica. Hoy me toca mm, predicar el sermón para las tres iglesias. Y bueno, estamos en resurrección, una etapa maravillosa en donde recordamos eh, a nuestro Señor ya resucitado, el gran milagro de la resurrección. El pasaje que tenemos para el día de hoy se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 36 al versículo 50. Y este pasaje está siguiendo los sermones sobre las parábolas. Tenemos una historia acá y también una parábola. Una historia con respecto a Jesús y Jesús también respondiendo con una parábola al evento que está ocurriendo en este momento. La palabra del Señor se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 36 al versículo 50. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Un pasaje maravilloso que nos muestra eh, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Este fariseo quería que Jesús comiera con él, pero no quería que aquella mujer etiquetada con el nombre de pecadora entrara en su casa. La fe de la mujer en la piedad y compasión de Cristo tiene que haber sido muy fuerte para llevarla a seguirlo a él a una casa como aquella, en una ocasión así, porque no estaba invitada ella. Estos entristecidos pecadores nunca son descubiertos llorando a los pies de un fariseo. Es que hay como un magnetismo atrayente y santo en el amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Los más viles, los más malos, pueden acudir y descubrir la bendición de la redención eterna en Cristo Jesús. Si ustedes ven y leen el Nuevo Testamento, no verán nunca a una persona
viniendo delante de un fariseo para ser redimida por Dios. Sin embargo, Jesús atraía a las multitudes. Y cuando empezamos a mirar el pasaje nos damos cuenta de varias cosas. Primero, el carácter de esta mujer. Era una mujer pecadora. Lo dice el pasaje en el versículo 37. Evidentemente era una gran pecadora porque el Señor habla de sus pecados, que son muchos, en el versículo 47. El fariseo la designa como pecadora también, versículo 39. Entonces, una pecadora como ella no debía ser tocada. Pero Cristo, no se olviden ustedes que en el capítulo 11, versículo 44, llama a estos mismos fariseos, les dice hipócritas. Ella era pecadora, pero Simón también, y tú y yo también. Pero la ventaja que ella tenía es que ella sabía que era una pecadora, mientras que él y muchos de nosotros estamos orgullosamente inconscientes de esto. La primera, haciendo ya una paráfrasis con la parábola que él dice más adelante de los dos deudores, debía 500 denarios y Simón solamente 50 posiblemente. Pero en su relación con Dios, los dos eran semejantes. No tenían ellos con qué pagar. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo otro que vemos en este pasaje? Vemos las obras de fe de esta mujer. Un poco de fe sirve para aferrarse de este Salvador omnipotente. La fe es como la energía que hace operar al alma y que no reposará hasta que este objeto tan deseado haya sido tomado y haya sido absorbido y gozado, si es que se puede utilizar la palabra, dentro del pecador. Entonces, vamos a ver de qué manera obró en esta mujer todo esto. Lo primero que vemos acá es que la presencia de Jesús la constriñe a acudir a él. Versículo 37 de lo que estamos leyendo. Quizás la vergüenza, el escarnio de los pretenciosos fariseos hacia Jesús fue lo que despertó esperanza en el corazón de ella. Ella vio que así como la escarnecían a ella, también lo escarnecían a Jesús. Nótense usted lo que decían los fariseos de Jesús. He aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Pero su fe de esta mujer la constriñe a acudir a él sin ninguna invitación personal. Al mirar esto, surge una pregunta. Este gesto de la mujer no es para avergonzar a muchos que siguen rehusando el llamamiento de Dios. Juan capítulo 5, versículo 40 podemos leer. Lo otro que vemos en esta mujer es el arrepentirse de sus pecados. Primero que nada, la mujer no viene delante de Cristo, viene por detrás. Dice, colocándose detrás, junto a sus pies, se echó a llorar. Versículo 38. Si tú y yo nos quedamos a los pies de Cristo y vemos cómo hay un contraste entre su vida con la nuestra, de seguro que van a brotar mares de lágrimas amargas debido a la contrición. Vernos a su luz, a la luz de Cristo, es siempre una humillante revelación. Estas lágrimas son preciosas, son como diamantes delante de Dios, son joyas delante de Dios.
cuentan montañas de culpas derritiéndose ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros hemos llegado en algún momento de esta misma manera a los pies de Cristo, con contrición, con amargura en el corazón, sabiendo que no merecíamos estar en la presencia de Él. Sin embargo, llegamos delante de Él y Él nos perdonó. En su gran misericordia, en su gran amor por nosotros, Él nos perdonó. Si tú todavía no has acercado tu vida a Cristo de esta manera como lo ha hecho esta mujer, deberías hacerlo. Y para ti, que ya has entregado tu vida a Cristo, ¿has seguido entregándola cada día de esta manera? ¿Qué efecto tiene tu fe cuando la pones en la misma dirección que esta mujer la está poniendo? ¿Lo estás haciendo? Cada mañana tú y yo estamos haciendo esto, estamos viniendo delante del Señor con contrición, poniéndonos detrás de Él a sus pies, llorando amargamente por los pecados que estamos cometiendo diariamente. Lo otro que vemos en esta mujer es que ella comienza a mostrar las prendas de su amor. Dice, besaba sus pies y los ungía con el perfume, en el versículo 38. La fe de ella era una fe que obraba a través del amor. Estaba obrando con cosas a través del amor. El beso que le da al Señor Jesucristo en sus pies, los besos, hablan del afecto de su corazón, mientras que este ungüento, precioso ungüento derramado sobre sus pies, habla de la buena disposición para consagrar el todo que ella tenía a Jesús. La fe que no obra de esta manera es una fe muerta, dice Santiago capítulo 2, versículo 26. Hermanos, nuestros labios de amor hacia nuestro Señor Jesucristo deben entrar siempre en contacto con Él. Nuestros labios deben estar en contacto con Cristo, así como las manos también de la fe, actuando y trabajando para el reino de este Señor de la obra que nos ha mandado a hacer la obra. Con el corazón el hombre cree para salvación. Después vemos resultados. Cuando la mujer hace todo esto, vemos resultados en la vida de ella. Son benditos resultados en su vida. Lo primero que ocurre es que es aprobada delante de Jesús. ¿Ves esta mujer? Dice Jesús. Versículo 44 al 46. ¿Ves a esta mujer? Está hablando con Simón Jesús. Simón, ¿ves a esta mujer? Estas palabras pronunciadas a Simón es posible que cayeron como música celestial en los oídos de esta mujer azotada por el pecado. El mismo Jesús conocía el gozo de ser varón aprobado de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 22. Y en 2 de Timoteo 2, 15 leemos, procura con diligencia mostrarte ante Dios aprobado. Entonces, su manera de acercarse a Jesús, su manera de apegarse a Jesús, recibe esta excelente acogida de parte de Él. Aunque ella no tenía promesa ninguna a qué aferrarse. Pero, qué felicidad en su corazón de esta mujer cuando Jesús la exalta. El Señor dice que Él exaltará al humilde. Ella llegó de esta manera delante de Él. Y cuando llega delante de Él de esta manera, lo segundo que ocurre en su vida es que es perdonada. Jesús le dice, quedan perdonados tus pecados. Versículo 48. A ella mucho se le perdonó, por cuanto amó mucho. Había una enorme diferencia entre la creencia fría y quizás
calculadora de Simón y la sencilla, amante y cordial fe de esta mujer. Ella acudió y con sus lágrimas y besos razonó junto a su Señor. Fue abierta su mente. Al estar en presencia de Cristo, su mente fue abierta y ella logró razonar con Jesús. Y sus pecados, que eran como la grana, en ese instante fueron emblanquecidos como la nieve, como dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Es un aliento escuchar esto. Es una fortaleza que podemos sentir en nuestros corazones cuando escuchamos esto para permitir que los malvados incluso abandonen sus caminos de maldad. Finalmente, esta mujer recibe la certidumbre. Tu fe te ha salvado, dice el Señor. La fe en Cristo no solo la salvó de la culpa del pecado, sino también la libró de las garras del poder del pecado. Ella estaba ahora liberada del amor mismo al pecado. Ya no amaba el pecado. Su gracia del Señor la había salvado. Su palabra le había dado la certidumbre. No fueron las lágrimas de sus ojos ni los besos de sus labios lo que la salvaron, sino la fe de su corazón. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y por el testimonio que se da de ellos recibimos la certidumbre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13. Lo último que hace Jesús con ella, la envía. Vete en paz. Vete en paz con Dios. Esto es lo más importante. Vete en paz con Dios, porque has sido justificada por la fe. Romanos 5:1. Has sido justificada por la fe. Así que puedes irte en paz con Dios. Es lo más importante para nuestras vidas, poder estar en paz con Dios. Vete en la paz de Dios, por cuanto ahora eres hija de Dios, eres heredera del reino. Vete, publica el evangelio de la paz, sé una embajadora para el Señor. Él es el príncipe de la paz, que ha hecho la paz mediante la sangre de la cruz. Ve en paz, de vuelta a tu hogar y a tus antiguos compañeros de pecado, pero ahora como mensajera de misericordia, contándoles qué grandes cosas Él ha hecho por tu alma. Tu fe te ha salvado. Ve. Esto hace el Señor delante de Simón y las demás personas que estaban en ese lugar. Y cuando Simón seguramente se extraña por lo que Jesús hace, y los que están ahí también se extrañan de lo que Jesús está haciendo, Jesús lanza esta parábola corta pero precisa. Fue pronunciada en casa de Simón el fariseo, que pidió a Jesús que comiera con él. Jesús, fíjate tú, no rehusó comer con Simón. Nunca Jesús lo hace. Luego, Simón se permite juzgarlo por permitir que esta mujer lo toque, en el versículo 39. El frío corazón de Simón era ajeno al amor de Cristo. Como muchos modernos fariseos, su religión era una forma externa solamente. Pero Jesús tenía una comida que dar de la que nada conocía Simón. El amor de la mujer era más precioso para él que el banquete que Simón le estaba preparando. Es el corazón lo que Jesús desea, hermanos. Es el corazón tuyo y el corazón mío lo que Jesús quiere. Dar solamente entristece
cuando es un dar sin corazón. Cuando damos sin corazón, eso entristece. No nos da el gozo y la paz que Cristo da, como no la da el mundo. El mundo puede ser que te dé paz cuando tú das algo así, pero no es la paz que Cristo da. Hay muchos Simones que muestran un respeto externo por la religión, pero no tienen ninguna simpatía, ningún acercamiento con Jesucristo en la misión salvadora que Él tiene. Versículo 41 dice, un cierto acreedor. Jesús comienza la parábola hablando de un cierto acreedor. Finalmente, hermanos, Jesús está hablando de Dios. Jesús no está hablando de un acreedor, porque acá en esta parábola el gran acreedor indudablemente representa al mismo Dios. Hay algo hermoso de gracia acerca de este pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque un acreedor es alguien de quien se supone una buena reputación. ¿Puede Dios engañar? ¿No es su carácter digno de confianza? Él no puede mentir. Si tú le debes, le debes. Él no engaña en esto. Si tú no le debes, no le debes. Él tampoco va a engañar en esto. Él no puede mentir, no es su naturaleza. Un acreedor es uno que desea algún beneficio por su inversión, ¿no es cierto? Él da esta inversión solo como préstamo. Dios da lo mejor de sí y espera lo mejor de nosotros. Es lo único que Él quiere como respuesta. Pero ¿sabes qué? Nosotros le hemos devuelto mal por bien. El mal es un miserable pago por el bien que Él nos da. El odio es un miserable pago por el amor que Dios entrega en nuestras vidas. ¿Serías capaz tú o seré capaz yo de contar los bienes que el Señor nos ha dado? ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto le debes tú? ¿Cuánto le debemos a nuestro Señor? Cuando habla en esta parábola, habla de dos deudores. Son diferentes deudores. Los de 500 y los de 50, representando a dos tipos de transgresores que son verdaderos. Los grandes transgresores y los pequeños transgresores. Pero también implicando todos los grados que hay en medio. Cuando él habla de 50 y 500, no se está refiriendo solamente a los de 50 y 500. El deudor de 50 denarios posiblemente es como un moralista religioso al que una cosa le falta. Le falta realmente acercarse a Dios. El deudor de 500 denarios es este pecador abierto al que le falta todo. Pero hay un deudor de 100 denarios. Por ejemplo, ha sido algo indiferente a la bondad de Dios. El deudor de 200 denarios, que ha sido totalmente indiferente a los dones de Dios. El deudor de 300 denarios, que pone en tela de juicio su amor y se burla de su pueblo. Y el deudor de 400 denarios, que niega a Dios y menosprecia su misericordia, pero cuyo carácter externo es considerado respetable. Están en las iglesias. Estamos ahí en las iglesias. Los de 50, los de 100, los de 200, los de 300, los de 400 y los de 500 denarios, los que le debemos todas estas sumas, estamos en las iglesias. Y estamos estamos ufanándonos algunos de que no debemos tanto al Señor. Sin embargo, delante de Dios podemos considerarnos, tanto el que debe 50 como el que debe 500, debemos considerarnos en quiebra, porque no tenemos con qué pagarle.
No existe con qué pagarle a Dios nuestra falsedad, nuestra mentira, nuestro egoísmo, nuestro odio, nuestro rencor, nuestras divisiones. No tenemos con qué pagarles. Estamos en quiebra delante de Dios. Por lo tanto, tanto el que debe 50 como el que debe 500 debe acceder a esta misericordia de Dios. El gran deudor y el pequeño, ambos eran semejantes en la misma condición de insolvencia. No hay diferencia. Así es con cada pecador a la vista de Dios. Nuestras responsabilidades para con Dios pueden ser diferentes, pero en lo desesperado de nuestra condición delante de Él no hay diferencia. Por naturaleza, todos somos semejantes, somos débiles. Allí donde no había sangre rociada, Dios no podía establecer diferencia alguna. En Éxodo capítulo 12, versículo 13, se muestra que debe haber sangre rociada para el perdón de pecados. Pero donde no hay sangre derramada, Dios no puede hacer diferencia. Todos los que estaban fuera del arca, por ejemplo, fueron tratados igual bajo su juicio. ¿Por qué? Porque no tenían nada. Pero solo Dios es el que puede crear de la nada. Nosotros no podemos hacer nada de la nada. En tal caso, el pago es imposible. No hay ningún otro acreedor de quien podamos tomar prestado. No existe un acreedor que nos pueda dar lo que Dios requiere como pago. Así que solo pueden pasar dos cosas a raíz de esto: o un perdón o la cárcel eterna. Un perdón eterno o la cárcel eterna. Pero ¿qué pasa aquí cuando seguimos leyendo la parábola? Viene la maravillosa y feliz liberación. Dice en el versículo 42, les perdonó a ambos. Estas pocas palabras revelan el corazón de Dios como grande en gracia súper eminente. Fíjate, vamos a observar el pasaje. Dice, lo primero, lo que él hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Perdonó. Perdonó directamente. No hizo arreglos, no hizo componendas, no pidió justificación. Lo único que hizo, perdonó. Cuando vio que no tenían con qué pagar, perdonó. Tan apropiada su manera de hacer en las circunstancias en que ellos se hallaban. No se podía hacer otra cosa. El perdón es el remedio lleno de gracia de Dios para la deuda del pecador. Lutero decía, creo en el perdón, no en el pago de los pecados. Estaba refiriendo a las indulgencias. Si los hombres creyeran de la buena disposición y deseo que tiene Dios de perdonar, muchos acudirían delante del Señor. Lo siguiente que vemos, ¿a quiénes perdonó? A ambos. O sea, no hay suficiente pecado en tu vida que no pueda ser perdonado por Dios. Yo me he encontrado con personas que dicen, pero pastor, ¿sabe qué? Yo soy tan malo, he pecado tanto que yo creo que Dios no me va a perdonar. ¿A quiénes perdonó? A ambos. Uno que casi no tenía una deuda, que era muy pequeña, y otro que tenía una gran deuda, enorme deuda, que no podría pagar ni siquiera trabajando 20 años a su deudor, a su acreedor. Los dos entonces necesitaban este perdón, tanto el deudor moralista que se las da de justo,
como el deudor respetable que va regularmente a la iglesia. Estos dos deudores de 50 denarios necesitan el perdón, tanto como el deudor totalmente arruinado de 500 denarios. Uno no puede tener más pretensiones que el otro. Ambos son deudores. ¿Cómo perdonó? Generosamente, de una manera total, abundante, afectuosa, no a regañadientes, sino como el Padre perdona al Hijo pródigo, con brazos abiertos, un corazón gozoso. Se deleita el Señor en misericordias. Él guarda misericordia a miles. Cuando Dios perdona a un pecador, lo hace como José perdonó a sus hermanos, con un corazón dispuesto para estallar en compasión y misericordia, con una compasión profunda. ¿Cuándo perdonó? Perdonó cuando no tenían con qué pagarle. No teniendo ellos con qué pagarle, fue cuando el hijo pródigo, por ejemplo, hubo malgastado todo lo que tenía, regresó y fue aceptado. Cuando los hermanos de José no tenían qué comer, entonces fueron enriquecidos por aquel a quien habían menospreciado. El joven rico llegó con un gran precio en su mano y se fue entristecido. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5. Jesús, hermanos, lo pagó todo. Debes aceptar la liquidación de tu deuda. Si hasta el día de hoy tú no has hecho nada de esto, yo te animo a que tú vengas a los pies de Jesucristo, a que tú te inclines delante de Él, porque Él tiene la disposición para perdonar tu deuda, para liquidar tu deuda. Compra sin dinero, no hay que pagar absolutamente nada. El Señor siempre está diciendo esto. La evidencia de la gratitud es el amor. ¿Cuál de ellos amará más? Le preguntó Jesús a Simón. Aquel a quien perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dice, rectamente has juzgado. Así es un recto juicio esperar que los perdonados muestren de una u otra manera el amor que sienten por Él, que generosamente les perdonó todo. A aquella pobre mujer le había sido perdonado mucho y amaba mucho, y ella lo estaba demostrando. El mucho amor, hermanos, llora también. Cuando hay mucho amor, hay llanto de por medio. No solo lágrimas de lamentación por el pasado, sino de profunda gratitud para con Dios y de la más tierna simpatía hacia los que perecen. El mundo necesita estas lágrimas. Cristo las derramó y lo mismo hizo Pablo. En Filipenses 3:18 podemos leer esto. El mucho amor llora. Y el mucho amor llora por los que se están perdiendo en el mundo. Si tú y yo hemos recibido el pago de nuestra deuda a través de la sangre en la cruz del Calvario, nosotros ahora debemos demostrar este afecto, este amor por Cristo, yendo a aquellos que están sufriendo, que están llorando, que están angustiados porque no pueden salir de la deuda que ellos tienen. Mostrarle que hay un Jesús que está dispuesto a pagar esa deuda. El mucho amor también lava. Dice Jesús, esta ha regado mis pies, dice. Muchos pies y vidas polvorientas ha lavado el amor. Él me amó y me lavó. El amor cubre multitud de pecados. Cristo como nuestra cabeza está en el cielo. Nosotros como los pies de Cristo, si pudiéramos decir, estamos aquí en la tierra para llevar las buenas nuevas a aquellos que lo necesitan en un acto de amor
por haber sido salvados por Cristo, debemos hacer esto. El mucho amor también se postra, hermanos. Dice que la mujer comenzó a enjugar los pies de Jesús con sus cabellos, postrada a los pies de Jesús. Ella pone todo lo que ella tiene, su propia gloria, su propio estatus, si es que tenía un estatus, no lo sabemos, a los pies del Señor. Si Él debe crecer, yo debo menguar. Es lo que dijo Juan Bautista también. El corazón debe inclinarse si Jesús debe ser servido. Hermano, tu título, tu dinero, tu éxito, tu preponderancia en el mundo social o de las finanzas o de cualquier cosa no tiene ningún valor delante del Señor. Tú debes poner esto, como dice en Apocalipsis, que los ancianos se inclinaron delante del trono y pusieron sus coronas delante del Rey. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, porque el mucho amor se postra. El mucho amor está de rodillas delante de Jesús todo el tiempo. El mucho amor besa. Los labios de afecto de ella besaron sus pies. Versículo 45. Los pies del cuerpo de Cristo, los miembros polvorientos y desnudos, son a veces descuidados. El amor busca el contacto con ellos. No se olviden, acabamos de hacer una especie de comparación. Cristo está en el cielo, los cristianos están en la tierra. Y nosotros somos los pies de Cristo para ir. ¡Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio a los que no lo conocen! Pero ¿cómo creerán si no hay alguien que les predique? Nosotros debemos ir a ellos. Hay gente que está sufriendo y el amor busca el contacto con ellos. El amor debe buscar el contacto con ellos. Hermanos, es una gran labor para todos aquellos que conocen a Jesús. El amor, el mucho amor también unge. El Padre unge su cabeza, pero el perdonado debe ungir los pies del Señor. El Señor dijo ese jueves, en donde lava los pies de los discípulos, haced como yo he hecho con vosotros. El mucho amor también sigue. Ella lo siguió a la casa de Simón. No se fijó en los denuestos, en los improperios de los demás. El amor, el mucho amor que ella tuvo, la constriñó y fue delante de Jesús. Y no paró, no cejó. La Biblia no dice si ella siguió después, más adelante, haciendo la voluntad de Jesús. Pero por lo que vemos nosotros en este pasaje, ella fue transformada, ella fue cambiada. Ella realmente sintió el perdón de Cristo en su vida. Tú y yo hemos recibido el perdón de Cristo y lo hemos sentido. Por tanto, este tipo de amor debemos mantenerlo en nuestras vidas. El mucho amor también da, entrega. Trajo, dice, un alabastro con perfume. Este era todo lo que ella tenía, era el tesoro que ella tenía. Y lo pone a los pies de Jesús. No solo el ungüento. Al poner el ungüento delante de Jesús, se está poniendo ella misma completamente a disposición del Maestro. La pregunta de Jesús para todos nosotros ahora es: ¿me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Me amas como esta mujer o me amas como Simón? ¿Me amas sin ninguna barrera en tu vida que impida amarme en todo momento y en todo instante, sin importar la circunstancia que te rodee? Es la pregunta de Jesús.
¿O me amas como Simón, solo en los tiempos buenos, solo con ciertas personas alrededor tuyo? ¿O si las circunstancias son favorables, ahí solamente me amas, dice el Señor? Y en los tiempos difíciles, porque en los tiempos difíciles es cuando más necesitamos a Cristo. Tu vida y mi vida debe testificar de esto. Hay que ver cómo se contrastan estos caracteres. Aquí vemos tres caracteres: el del fariseo, el de la mujer y el de Cristo. El fariseo con un corazón realmente ensoberbecido. El pecador que está en esta mujer con un corazón quebrantado. Y finalmente el del Salvador, con un corazón amante, un corazón abierto para todo aquel que viene a Él. El Señor dice: yo no echo fuera al que viene a mí. Hermanos, que nuestra vida testifique en el mundo como lo testificó esta mujer. Y dejemos de lado a Simón o la tendencia a ser Simones. Que el Señor nos esté guiando siempre para estar de rodillas delante de Él, ungiéndole cada momento, cada día delante de Él. Y que finalmente esto rinda los frutos para que mucha gente crea en Jesucristo, porque nos ve cómo actuamos nosotros con ellos. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Que tengan una buena semana.